Cada vez hay más casos de diabetes en todo el mundo. En este vídeo te voy a explicar paso a paso cuáles son todos los motivos por los cuales cada vez hay más diabetes en el mundo. Porque se atribuye que es una enfermedad del estilo de vida que depende directamente de las personas, pero no es del todo así. Y te voy a explicar qué cosas dependen de tus propios hábitos de vida y tú puedes solucionar, y cuáles otras cosas te pueden estar afectando sin darte cuenta y llevarte a ocasionar esa situación tan desagradable y tan sufrida por tantas personas que es la diabetes tipo 2. Además, te voy a contar posibles soluciones al final del vídeo, así que quédate hasta el final y estoy encantado de estar aquí contigo y que empecemos a conocer esta información. Soy Enoch Sierra, experto en diabetes, y en primer lugar te voy a decir lo importante que es el crecimiento de la diabetes en el mundo para que entiendas que no todo es por culpa de las personas, como te dicen seguramente en muchas consultas médicas de personas que tienen muy poca empatía. En primer lugar, hoy sabemos que en España la diabetes en general, todos los tipos de diabetes, es más de un 15% de la población actual. Esto es una cantidad grandísima y escalofriante de personas. Solo en España hay más de 6 millones de pacientes con diabetes. Pero no solo eso, sino que desde el año 2019, que estaba ahí a la vuelta de la esquina, hemos tenido un incremento desde el año 2019 hasta el año 2024 de más de un 43%. Es decir, las cifras están creciendo de forma exponencial. Pero esto no solo pasa en España, que sé que tengo muchos seguidores en Latinoamérica, en Estados Unidos y en otras partes del mundo. En el mundo ya somos más de 537 millones de personas con diabetes, eso sin contar que más de 250 millones sabemos que también tienen diabetes, pero que están sin diagnosticar. Seguramente estás de acuerdo conmigo que hay muchísimos pacientes no saben que tienen diabetes y van caminando por la calle creyendo que, bueno, que viven la vida libre de enfermedad, y realmente no es así, porque muchos pacientes, por tristeza, no tienen un cribado correcto y se enteran tarde, pues que tienen diabetes tipo 2. Se enteran cuando ya tienen síntomas, cuando ya tienen mareos, ya tienen síntomas de glucosa alta o incluso ya tienen pues algunos síntomas de alguna complicación diabética, y eso pues es un problema que hay muy a menudo, ¿no? No obstante, porque sabemos que la diabetes es una enfermedad silente, es una enfermedad normalmente asintomática al principio, los primeros escenarios, y cuando da síntomas es cuando ya va la cosa más avanzada. Bueno, ahora que sabes la importante prevalencia que hay en el mundo de diabetes y por qué es tan importante, te voy a explicar los principales motivos que te han llevado a desarrollarla. En primer lugar, el primer motivo es una sobrealimentación y una acumulación de grasa visceral, especialmente alrededor del hígado, del páncreas, del abdomen en general, y que eso hace que esa grasa se infiltre en los órganos. Realmente no es nuevo que sabemos que la sobrealimentación y el sobrepeso o obesidad pues tiene una vinculación importante con la diabetes, pero no es el único motivo, y la diabetes no es por estar gordo, ¿vale? Es un factor de riesgo. No es lo mismo que sea un factor de riesgo que sea la causa, ¿vale? Porque hay muchas formas de llegar a Roma y hay muchas formas de llegar a la diabetes tipo 2, como te voy a explicar en este vídeo, pero la obesidad y el exceso de peso es una de ellas. De hecho, pues hemos visto que, por ejemplo, los pacientes con diabetes tipo 2, pues más del 80% tienen sobrepeso u obesidad. Pero bueno, también sabemos que la mayoría de población tiene sobrepeso u obesidad. No obstante, quiero que te entiendas que esto es muy importante. Cuanto mayor sea tu cantidad de grasa almacenada, mayor y sobre todo peor sea su distribución, es decir, la tengas más a nivel visceral y de abdomen, mayor es la probabilidad de que esa se infiltre en los órganos y en los tejidos y de hecho te desarrolle resistencia a la insulina y en consecuencia tu páncreas se canse demasiado, ya no pueda segregar más insulina y desarrolles esa diabetes tipo 2. El segundo motivo que te ha llevado a desarrollar diabetes tipo 2 es el sedentarismo, pero no el sedentarismo en general de moverte poco, sino sobre todo la falta y el déficit de músculo y de fuerza muscular. Sabemos que especialmente a partir de los 40 años pues se provoca un deterioro hormonal que te hace que aumente la destrucción de músculo, el catabolismo proteico, ¿no?, que se llama, y sobre todo lo que ocurre es que hace que pierdas más masa muscular de forma más fácil. Y eso pues es un problema porque el músculo es el órgano que es capaz de eliminar el 90% de la glucosa de nuestro cuerpo. Entonces, si tú pierdes órganos que queman glucosa, cada vez vas a tener menos capacidad de eliminar glucosa, y eso hace pues que las glucosas asciendan y que te lleven de cabeza a una diabetes tipo 2.
Entonces, fíjate tú, si tú te cuidabas, salías a caminar y hacías todas esas cosas, pero estabas provocando un deterioro muscular por no entrenar la fuerza, porque la única manera de evitar perder músculo es usarlo. Y esto no te lo dicen por ahí, te lo dicen cuando ya es tarde, cuando ya se te han quedado los brazos delgados, cuando ya casi no tienes piernas, cuando ya tienes poca funcionalidad y poco fuerza. Aún así, lo puedes solucionar entrenando la fuerza, pero no se le dice a la gente de primeras y entonces no prevenimos esta afección tan importante. Porque cuanto más músculo tienes, como te he explicado en nuestros vídeos, que te dejo por aquí, donde hablamos del músculo, del entrenamiento de fuerza, con ejemplos en el canal, tienes que entender que al final, cuanto más músculo tengas, más sensibilizadores a la insulina tienes, es decir, más compuertas tienes para que se ponga la insulina y se introduzca ahí la glucosa y se queme esa glucosa. Entonces, cuanto menos cantidad de músculo tienes, pues más estropeadas están esas compuertas y peor funcionamiento tiene la insulina en el cuerpo. Porque a estas alturas ya sabrás que la diabetes no es por glucosa alta, ese es el síntoma. La verdadera causa de la diabetes tipo 2 es la resistencia a la insulina, que la insulina no funciona bien en tu cuerpo. Y leemos esto con la tercera causa que te han llevado a tener diabetes tipo 2 y es el propio envejecimiento. Si unimos a esa acumulación de grasa con la falta de músculo, con cumplir cada vez más años, hemos visto que a partir de los 40, pero sobre todo a partir de los 50, se exacerba la pérdida de masa muscular aún más, porque se te reduce más la testosterona y otras hormonas anabólicas. Y de hecho, incluso también en mujeres vemos que posmenopausia todavía se acelera más el proceso de pérdida muscular. Entonces, si ya era una locura no entrenar la fuerza cuando eres joven, porque vas a perder músculo, pues imagínate cuando ya tienes más de 50 años, que el ambiente catabólico es sumamente mayor, y imagínate todavía si encima eres mujer y encima estás en la posmenopausia, ¿no? Ya has pasado la menopausia, donde se te caen más los estrógenos, se te caen más ese tipo de hormonas y aceleras muchísimo más el deterioro muscular. Pues, ¿qué va a pasar? Que vas a ir mucho más rápido de cabeza a la diabetes tipo 2 y por eso muchas personas después de la menopausia les empieza a aparecer resistencia a la insulina o les empiezan a aparecer esas cifras más elevadas de glucosa por esta pérdida de masa muscular que es totalmente reversible y que es totalmente evitable. Pero claro, es evitable entrenando la fuerza, no caminando. Si has llegado hasta aquí y te está resultando muy interesante esto, pues suscríbete aquí al canal antes de que te comente las siguientes causas que te han llevado a la diabetes y sobre todo las posibles soluciones. Siguiente causa que te ha llevado a tener diabetes tipo 2 y es los ambientes tóxicos, los disruptores endocrinos. En concreto, la acumulación de estar expuesto a tóxicos. Esto se ha visto que de aquí a 20 años, hemos aumentado nuestra exposición a tóxicos en más de 50 veces. De hecho, pues se ha visto que algunos pacientes, a pesar de estar delgados, pues desarrollan diabetes tipo 2 e incluso tienen grasa almacenada a nivel visceral. Esto es porque algunas exposiciones a tóxicos, como los metales pesados, pues provocan que se infiltre más grasa de forma más rápida en los órganos. Y aunque no provoques un exceso grande de calorías y no tengas obesidad permanente, se puede ocurrir. De hecho, hay un gran porcentaje de personas aparentemente delgadas que tienen el hígado graso y esto provoca que tengas resistencia a la insulina y que te generen estos problemas. Hay metales pesados como el mercurio, como el plomo, como muchísimos metales pesados que se promueven eso. De hecho, uno de los cuales pues, se ha relacionado con perder capacidad de producir insulina es el mercurio, que está en algunos pescados, sobre todo grandes, de gran tamaño, que acumulan más mercurio porque viven durante más años en el mar y te pueden provocar estos problemas. En este caso, te recomiendo incorporar más pescados de tamaño pequeño, como es el boquerón, el arenque o la caballa, y reducir pues, la cantidad de consumo de pescados como el pez espada o los pescados de gran tamaño, ¿no? Que almacenan más mercurio. Como ves, esto realmente, el acumular tóxicos, porque cada vez vivimos en una sociedad más enferma, donde tenemos más tóxicos por todos lados, pues no es culpa tuya, ¿no? O sea, tú no eres el que ha intoxificado todo tu ambiente, ¿no? Eso es de la sociedad moderna y y no quiero entrar en cosas raras conspiranoicas, pero esto es algo que es así y que no podemos cambiar porque vivimos donde vivimos. Y otra cosa que aumenta y te lleva a tener diabetes tipo 2 de forma muy evidente, y es, a pesar, dejando a un lado la sobrealimentación, es el consumo de ultraprocesados. Se ha visto que el consumo de ultraprocesados genera, pues sobre todo radicales libres y genera unos compuestos perjudiciales que al final promueven la infiltración de grasa en los órganos. Es decir,
Si tú comes las mismas calorías, pero esas calorías proceden de alimentos ultraprocesados, de alimentos de mala calidad, como son pues los productos, los ultraprocesados, las harinas, pues la bollería, los dulces y todo ese tipo de alimentos promueve que se te infiltre más grasa en los órganos, aunque estés tomando las mismas calorías. Entonces, como ves, el tema de las calorías no es lo que importa es comer de forma adecuada, que luego tus músculos y tu sistema funcione bien y que puedas realmente pues equilibrar todos tus ejes hormonales. De hecho, aquí te dejo un vídeo de cómo el ejercicio físico puede conectar todas las hormonas que hay en el cuerpo a nivel de diferentes órganos y actúa como un bloqueo contra la diabetes tipo 2. Te lo dejo aquí arriba por si quieres más información. Y luego una última causa que causa diabetes, que se ha visto que se relaciona con más acumulación de grasa visceral, que es tener las piernas delgadas. Sí, tener las piernas muy finas a lo largo del tiempo se ha visto que perder masa muscular en las piernas es uno de los predictores que más se relaciona con la infiltración de grasa en el hígado y en el páncreas, que hace que si te infiltra grasa en el páncreas, que cada vez tu páncreas pueda segregar menos insulina porque esté como bloqueado, esto te aumenta la glucosa y te aumenta la diabetes. Y en el hígado, que hace que cada vez el hígado libere más glucosa a la sangre y te suba la glucosa aunque no comas absolutamente nada. Un combo perfecto para tener una diabetes tipo 2 de cabeza como una catedral, y no solo como una catedral, sino que en aumento constante. La forma de evitar estos problemas: puedes evitar la exposición a tóxicos ligeramente, pero sobre todo va a venir vinculado en reducir tu grasa visceral, mejorar tus músculos y en conocer otros muchos factores que puedes hacer. Pero sobre todo hay mucho que depende de ti, pero no es por tu culpa. Tú no tenías esta información, no estabas concienciado, no te dabas cuenta. Ahora que te estás dando cuenta, vamos a empezar a generar cambios y a generar acciones que mejoren tu salud. Para eso he creado la Semana Domina la Diabetes. Es un evento online que es totalmente gratuito, de 3 días, donde te voy a dar toda esta información de cómo funciona realmente la diabetes tipo 2, pero en profundidad, profundizando muchísimo más, porque voy a tener más tiempo que en este vídeo para dedicarte. Y hemos creado una comunidad gratuita de WhatsApp para que te puedas apuntar y sigas toda esta información gratuita que tenemos para ti. Te puedes apuntar en el enlace que te dejo en el comentario fijado, directamente entras ahí y ya te unes a nuestra comunidad de WhatsApp para formar parte de la Semana Domina la Diabetes. Soy Enol Sierra y estoy encantado de tenerte por aquí. Un abrazo muy grande.